Una casa de cantera en el centro de Morelia consumía 30 centavos más de electricidad cada mes. Solo 30 centavos. El medidor marcaba 0.3 amperios adicionales cada vez que alguien cerraba cierta puerta metálica. Era septiembre de 1977 y nadie se había preguntado por qué. ¿Qué se necesita para mantener un secreto durante 20 años en una ciudad donde todos se conocen? Manuel Herrera llegó a Morelia en agosto de 1977 con un maletín de ingeniero municipal y la orden de revisar las instalaciones eléctricas del centro histórico. La Comisión Federal de Electricidad había detectado variaciones inexplicables en el consumo residencial de ciertas manzanas. Su trabajo era encontrar conexiones ilegales, medidores alterados o fallas en la red. Advertencia sensible. Este relato aborda temas de encierro doméstico, abuso psicológico y pactos de silencio familiar. Sin morbo, buscamos comprender para prevenir. No habrá descripciones sexuales ni violencia gráfica, no se romantizarán relaciones entre parientes ni se culpabilizará a víctimas. El enfoque está en las estructuras de poder, la prevención y la memoria histórica. La casa de los Santamaría se alzaba imponente en la esquina de Avenida Francisco I. Madero con calle Allende, a 3 cuadras de la catedral. Cantera rosa, portón, tallado, ventanas de hierro forjado que databan de los años 20. Una construcción que irradiaba respetabilidad burguesa en pleno corazón de la ciudad colonial. Manuel tocó el portón a las 10 de la mañana. Le abrió una mujer menuda, de 40 y pocos años, cabello recogido en rodete, delantal inmaculado sobre vestido gris. Rosa Santamaría, según el registro municipal. Buenos días, señora. Vengo de la Comisión Federal. Su casa presenta un consumo eléctrico irregular. Necesito revisar las instalaciones. Rosa bajó la mirada. Por supuesto, señor. Mi esposo no. Está, pero puede pasar. El vestíbulo mostraba piso de mosaico hidráulico, muebles de cedro encerado, un reloj de pared Junggans que marcaba las 10:12. Todo en orden perfecto. Demasiado perfecto para una casa habitada. Manuel desplegó sus instrumentos. Amperímetro, voltímetro, detector de fugas. Rosa se mantuvo a distancia prudente, las manos cruzadas sobre el delantal. Necesito acceso a todos. Los cuartos, señora. El consumo anómalo indica que hay algo funcionando que no debería. Rosa asintió, pero cuando Manuel se dirigió hacia la escalera, ella intervino. La segunda planta está cerrada. Mi suegra está enferma. No debe ser molestada. Manuel registró mentalmente la información. Suegra enferma. Segunda planta inaccesible. Patrón conocido en casas viejas donde los ancianos se aíslan del mundo exterior. Empezó por la planta baja. Sala, comedor, cocina. Las lecturas eran normales hasta que llegó al área bajo la escalera. Ahí estaba, una puerta metálica sin manija visible, pintada del mismo color que la pared. Fácil de pasar por alto. Esta puerta, señora, ¿qué hay detrás? Es una alacena, señor. Para trastos viejos. Manuel acercó el amperímetro. La aguja se disparó. 0.3 amperios más cuando Rosa estaba cerca de la puerta. 0 cuando se alejaba. ¿Me permite revisarla? Rosa retorció el delantal. No tengo la llave. Mi esposo la guarda. Pero si solo son trastos viejos, no necesita estar cerrada con llave. Rosa no respondió. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. El reloj de pared siguió marcando las 10:12. Manuel anotó la discrepancia en su libreta. Regresaré mañana con su esposo presente. Mientras tanto, evite usar aparatos eléctricos innecesarios. Cuando Manuel salió, Rosa cerró el portón con un golpe seco que resonó hasta la plaza de armas. Manuel recorrió la ruta desde los Santamaría hasta la presidencia municipal por calle Morelos Norte, observando las fachadas coloniales.
Morelia en 1977 mantenía el ritmo pausado de las ciudades provincianas. Los comercios cerraban al mediodía, las señoras paseaban con sombrillas de algodón, los niños jugaban canicas en las banquetas de cantera. En el archivo municipal, Manuel revisó los registros de la familia Santamaría. Ernesto Santamaría, comerciante de abarrotes, casado con Rosa Mendoza en 1957, sin hijos registrados, propietario de la casa desde 1955, heredada del padre, familia respetable, sin antecedentes. Pero había algo extraño en los registros de defunción. La madre de Ernesto, doña Carmen Santamaría, había sido declarada enferma grave en 1960. 17 años después, seguía enferma grave, sin certificado de defunción, sin registro hospitalario. Al día siguiente, Manuel regresó acompañado de un asistente. Ernesto Santamaría lo recibió en el portón, hombre fornido, bigote espeso, mirada dura de comerciante acostumbrado a las negociaciones difíciles. Inspector, mi esposa ya le explicó todo. No hay nada irregular en esta casa, señor Santamaría. El medidor no miente. Hay un consumo adicional de 0.3 amperios proveniente del área bajo su escalera. Debo verificar la instalación. Ernesto intercambió una mirada con Rosa. Ella permanecía inmóvil junto al reloj Junghans, que seguía marcando las 10:12. La alacena está cerrada desde hace años. Solo guardamos trastos de mi madre. Entonces, no habrá problema en abrirla. Ernesto sacó del bolsillo una llave pequeña, niquelada, con el grabado IK 63 claramente visible. Manuel la observó. Llave Yale de 7 pines, modelo de los años 50, 5.5 centímetros de longitud. Demasiado sofisticada para una simple alacena de trastos. Espera. Si alguna vez te subestimaron por hacer preguntas incómodas, escribe "Yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. Ernesto introdujo la llave en la cerradura invisible de la puerta metálica. El mecanismo giró con la precisión de un instrumento caro. Se oyó un clic metálico y luego algo más. Un zumbido eléctrico muy leve, como el de un refrigerador pequeño funcionando en ralentí. La puerta se abrió apenas 3 centímetros. Del interior salió un olor peculiar. No era humedad ni naftalina. Era algo orgánico, como caldo de huesos cocido durante horas. Manuel se acercó al umbral. La abertura era demasiado estrecha para ver el interior, pero el amperímetro confirmaba la fuente del consumo eléctrico. Ahí dentro funcionaba algún aparato. ¿Puedo pasar? Ernesto cerró la puerta de inmediato. Ya vio que funciona correctamente. La instalación está en orden. Señor Santamaría, no he terminado la inspección. Ya terminó todo lo que tenía que terminar. La tensión se cortaba con cuchillo. Rosa seguía inmóvil junto al reloj detenido, como una figura de cera. El asistente de Manuel tomaba notas discretamente. Volveré con una orden oficial. Haga lo que tenga que hacer. Esta es una casa respetable. Cuando Manuel salió, escuchó que Rosa preguntaba en voz muy baja: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ernesto respondió algo que no alcanzó a oír, pero el tono era de advertencia. Esa tarde, Manuel visitó a doña Berta Morales, maestra jubilada que vivía en la calle Galeana, 2 cuadras al sur de los Santamaría. Llevaba 40 años en el barrio y conocía cada historia familiar. Doña Berta, necesito información sobre los Santamaría de la casa de cantera en Madero y Allende. La maestra lo recibió en su sala modesta pero ordenada, llena de libros de texto y fotografías escolares amarillentas. Los Santamaría, familia de comerciantes. El viejo don Jesús tenía la tienda de abarrotes más próspera del centro. Cuando murió, el hijo Ernesto heredó todo. Se casó con Rosa Mendoza, una muchacha de pueblo que llegó a trabajar como sirvienta. ¿Sirvienta? Sí.
Pero Ernesto se enamoró y se casó con ella. O eso dijeron. Rosa siempre fue muy callada, muy sumisa, la esposa perfecta para un hombre de negocios. Y la madre de Ernesto, doña Berta, frunció el ceño. Doña Carmen era una mujer difícil, muy controladora. Nunca le gustó Rosa. Decía que era una arribista. Cuando se enfermó, se encerró en la casa. Ya no salía para nada. ¿Cuándo fue eso? Hace muchos años. Rosa se hizo cargo de todo. Cocinar, limpiar, cuidar a la suegra enferma. Una santa, según los vecinos. ¿Los vecinos no sospechaban nada raro? Doña Berta guardó silencio por un momento. Inspector, en las casas respetables no se meten extraños. Si Rosa decía que la señora estaba enferma, pues estaba enferma. Nadie pregunta más. Pero había algo en el tono de doña Berta que sugería más información disponible. Manuel esperó, aunque sí había algo extraño. ¿Qué cosa? Rosa compraba mucha carne. Todos los días en el mercado Independencia. Carne de res, carne de cerdo, huesos para caldo. Para 3 personas era demasiado. Pero cuando uno preguntaba, ella decía que la enferma necesitaba mucha alimentación. Manuel anotó el detalle. Consumo excesivo de carne, justificado por cuidados médicos. ¿Alguien más notó algo irregular? Los del mercado, tal vez. Pero Rosa siempre pagaba en efectivo, nunca causó problemas. Una clienta modelo. Doña Berta se levantó y fue a una vitrina donde guardaba recortes de periódico. Extrajo una carpeta amarillenta. Inspector, tengo aquí algo que puede interesarle, pero no estoy segura de si debo mostrárselo. Manuel aguardó. La maestra había transitado del escepticismo inicial hacia algo parecido a la complicidad. Es un recibo del mercado, de 1965. Rosa lo perdió un día y yo lo recogí. Nunca se lo devolví porque me pareció extraño. Le mostró el papel. Recibo a nombre de Rosa Santamaría, fechado el 15 de agosto de 1965. La lista incluía 4 kilos de carne de res, 2 kilos de huesos, sal de grano y algo más que llamó la atención de Manuel. 3 focos eléctricos de 60 watts. ¿Por qué es extraño este recibo? Los focos, inspector. Rosa compraba focos cada semana. Siempre decía que se fundían muy rápido por la humedad de la casa, pero una casa de cantera bien construida no tiene problemas de humedad. Manuel estudió el documento. 3 focos por semana. Significaban uso intensivo de iluminación artificial. El patrón encajaba con el consumo eléctrico anómalo. ¿Puedo quedarme con esto? Doña Berta asintió. Rosa es buena mujer, inspector, pero esa familia tiene secretos que pesan demasiado. Ya es hora de que alguien pregunte por qué el reloj de su casa está detenido desde hace 12 años. Manuel se sobresaltó. ¿12 años? Sí, desde 1965. Marca las 10:12, siempre la misma hora. Los vecinos lo comentamos a veces, pero como no afecta a nadie, el inspector caminó de regreso por la avenida Acueducto hacia el centro, procesando la información. Un reloj detenido en 1965. Focos que se fundían semanalmente, carne en exceso, una suegra enferma durante 17 años. Los elementos empezaban a formar un patrón inquietante. En el archivo histórico del periódico La Voz de Michoacán, Manuel rastreó noticias de 1965. Encontró una nota breve del 16 de agosto. Señora sufre accidente doméstico en casa de Madero y Allende, sin consecuencias graves. La fecha coincidía exactamente con el recibo del mercado. 15 de agosto de 1965. Un día después del supuesto accidente, Rosa compraba carne en cantidades inusuales y focos eléctricos adicionales. Al día siguiente, 4 de septiembre, Manuel regresó a la casa con una orden de inspección completa firmada por el director municipal. Esta vez llevaba 2 asistentes y equipo especializado.
Ernesto lo recibió con hostilidad controlada. Rosa permanecía invisible, como si hubiera desaparecido de la casa. Inspector, esto es un abuso de autoridad. Somos gente respetable. Señor Santamaría, tengo orden de revisar todas las instalaciones eléctricas, incluida el área bajo la escalera. Ernesto no tuvo más remedio que entregar la llave I-63. Manuel la examinó a la luz. El metal mostraba signos de uso frecuente, como si fuera manipulada varias veces al día. La puerta metálica se abrió completamente por primera vez en años. Del interior salió una bocanada de aire viciado, con ese olor a caldo de huesos, pero más intenso. Los asistentes encendieron linternas potentes. No era una alacena de trastos. Era un cuarto de aproximadamente 2 por 3 metros, con paredes de ladrillo desnudo y piso de cemento. En una esquina, un catre de hierro con colchón manchado. En la otra, una parrilla eléctrica conectada a un cable que se perdía en el techo. Junto a la parrilla, una olla grande de acero inoxidable, y en el centro del cuarto, sentada en una silla de madera, estaba una anciana de cabello blanco y mirada perdida. Doña Carmen Santamaría, la suegra que llevaba 17 años enferma. La mujer alzó la vista hacia la luz con expresión de confusión total. Parecía no reconocer dónde estaba ni quién la observaba. Sus ropas eran harapos grises, pero estaba viva, definitivamente viva. Dios santo, murmuró uno de los asistentes. Manuel se acercó con cuidado. Señora, soy un inspector municipal. ¿Puede escucharme? La anciana emitió sonidos ininteligibles. No eran palabras, sino gemidos guturales, de alguien que ha perdido el uso del lenguaje. Detrás de ellos, Ernesto intentaba una explicación desesperada. Está muy enferma, inspector. Demencia senil. El médico dijo que era mejor mantenerla aislada para que no se lastime. Manuel examinó el cuarto con metodicidad profesional. No había ventanas, no había ventilación más que la puerta. La parrilla eléctrica explicaba el consumo anómalo. Se usaba para cocinar dentro del encierro, probablemente para evitar que la anciana saliera a buscar comida. ¿Dónde está su esposa, señor Santamaría? No lo sé, salió temprano. Manuel ordenó a sus asistentes documentar todo con fotografías. El cuarto, la anciana, la instalación eléctrica clandestina. Mientras trabajaban, él siguió inspeccionando. En un rincón encontró algo que lo heló. Un cuaderno escolar con páginas amarillentas. La tapa decía Rosa Mendoza, 1957. Manuel lo abrió y leyó las primeras líneas, escritas con letra temblorosa. 15 de agosto de 1965. Ya no puedo más. Doña Carmen me pegó otra vez porque la sopa estaba fría. Ernesto dice que es mi culpa, que no sé cuidarla, pero ella no está enferma. Solo está furiosa porque él se casó conmigo. La entrada continuaba. Ernesto dice que si no aprendo a controlarla tendré que buscar otra forma. ¿Pero qué otra forma hay? Ella grita, rompe cosas, me amenaza con echarme de la casa. Los vecinos empiezan a preguntar por los ruidos. Manuel pasó varias páginas. Las entradas se volvían más desesperadas. 20 de agosto de 1965. Doña Carmen trató de salir a la calle gritando que yo le robo su dinero. Ernesto la encerró en el cuarto de abajo hasta que se calme. Dice que es temporal. 25 de agosto de 1965. Ya lleva 5 días encerrada. Ernesto puso la parrilla para que pueda comer caliente. Dice que así está más cómoda. 30 de agosto de 1965. El doctor vino y dijo que tiene demencia, que es mejor mantenerla en un ambiente controlado. Ernesto dice que estamos haciendo lo correcto. Las entradas posteriores mostraban la progresiva normalización del encierro. Rosa escribía sobre rutinas de comida, limpieza del cuarto, administración de medicamentos. Como si cuidar a una prisionera fuera un trabajo doméstico normal.
La última entrada estaba fechada el 12 de septiembre de 1965. El reloj se descompuso hoy. Ernesto dice que no vale la pena arreglarlo. El tiempo ya no importa en esta casa. Manuel cerró el cuaderno. Lo vimos al principio. Parecía nada. Un reloj detenido, una esposa sumisa, una suegra enferma, pero cada detalle contaba la misma historia de encierro y complicidad. Señor Santamaría, está usted arrestado por privación ilegal de la libertad. Inspector, usted no entiende. Mi madre está enferma, no puede valerse por sí misma. Su madre lleva 12 años encerrada en un cuarto sin ventanas. Eso no es cuidado médico, es tortura. Pero fue cuando aparecieron los refuerzos policiales que la historia tomó un giro inesperado. Rosa regresó a la casa acompañada de un hombre elegante en traje oscuro, Julián Santamaría, hermano de Ernesto y abogado de la familia. Inspector Herrera, mi nombre es Julián Santamaría. Represento los intereses de esta familia. Creo que hay un malentendido grave. No hay malentendido. Su cuñada ha estado encerrada durante 12 años. Julián intercambió una mirada significativa con Rosa. Ella asintió casi imperceptiblemente. Inspector, hay algo que debe saber. Rosa no es cómplice, es víctima. Manuel frunció el ceño. La narrativa estaba cambiando demasiado rápido. Rosa, por favor, cuéntale al inspector lo que me dijiste ayer. Rosa tomó aire profundamente, como si fuera a saltar al vacío. Durante 20 años he sido prisionera en esta casa tanto como doña Carmen. Ernesto me obligó a cuidarla encerrada, porque sabía que si alguien la veía en su estado real, haría preguntas incómodas. ¿Qué quiere decir? Doña Carmen no tiene demencia senil, inspector. Tiene sífilis, en etapa terminal. Ernesto la contagió cuando era joven y para evitar el escándalo la mantuvo oculta. Manuel procesó la información. La sífilis en fase avanzada, explicaba él. Deterioro mental, los gemidos inarticulados, la necesidad de mantener a la paciente aislada. En 1965, el estigma social de las enfermedades venéreas era devastador para una familia respetable. ¿Por qué no habló antes? Porque Ernesto me amenazó con acusarme de negligencia criminal si la anciana moría bajo mi cuidado. Yo era una sirvienta, sin estudios. ¿Quién me habría creído contra un comerciante respetable? Julián extendió un sobre manila a Manuel. Estas son las pruebas que Rosa recopiló durante años. Facturas médicas, cartas de doctores, evidencia del chantaje emocional de mi hermano. Manuel revisó los documentos. Efectivamente, había correspondencia fechada desde 1960 entre Ernesto y varios médicos privados de la Ciudad de México. Las cartas hablaban discretamente de tratamiento domiciliario para enfermedad social y mantenimiento de privacidad familiar. Una carta del 15 de julio de 1965, firmada por el doctor Rodolfo Vázquez, decía textualmente: «Señor Santamaría, comprendo su necesidad de mantener el tratamiento en la discreción absoluta. La condición de su madre requiere aislamiento, pero no las condiciones que usted describe. Le recomiendo encarecidamente buscar internación especializada». Rosa había guardado también los recibos de medicamentos: mercurio, bismuto, arsénico. Tratamientos típicos de la sífilis en los años 60, antes de la penicilina generalizada. Pero la evidencia más contundente era una serie de fotografías que Rosa había tomado secretamente durante años. Las imágenes mostraban la progresión de las úlceras sifilíticas en el cuerpo de doña Carmen, el deterioro del cuarto de encierro, las condiciones inhumanas del confinamiento. Inspector, Rosa me contactó hace 3 meses porque sabía que el 5 de septiembre habría inventario notarial de la casa.
Era su única oportunidad de exponer la verdad antes de que Ernesto vendiera la propiedad y trasladara a su madre a un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Manuel revisó el calendario en su libreta. 4 de septiembre de 1977. Al día siguiente era la fecha límite. ¿Por qué no acudió directamente a las autoridades? Porque necesitaba un pretexto oficial para que alguien entrara a la casa sin que Ernesto sospechara, explicó Rosa. Cuando supe que la Comisión Federal iba a inspeccionar consumos eléctricos, dejé encendida la parrilla del cuarto todo el día para crear la anomalía. Sabía que un inspector vendría a investigar. Manuel sintió que las piezas encajaban con precisión matemática. Rosa había orquestado su propio rescate y el de su suegra manipulando el sistema eléctrico para atraer inspectores oficiales. Vimos al principio. Parecía nada. 30 centavos de electricidad adicional. Pero Rosa convirtió esa anomalía menor en la llave de su liberación. Y el cuaderno que encontré, escribí todo durante años para tener evidencia, pero también porque necesitaba mantener la cordura. Escribir era mi forma de recordar que lo que pasaba no era normal, aunque Ernesto me repitiera todos los días que era mi obligación como esposa. Julián completó la explicación. Rosa me buscó porque soy el único miembro de la familia que vive fuera de Morelia. No estaba bajo la influencia directa de mi hermano. Cuando vi la evidencia, decidí ayudarla a exponer la verdad. En ese momento llegó la ambulancia municipal. Los paramédicos extrajeron a doña Carmen del cuarto con cuidado profesional. La anciana no opuso resistencia. Parecía haber perdido toda capacidad de comprender su situación. El médico municipal confirmó el diagnóstico preliminar: sífilis en fase terciaria, malnutrición severa, síntomas de encierro prolongado. Pero estaba viva y podía ser tratada en el Hospital General. Ernesto fue arrestado por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad familiar y ocultación de enfermedad contagiosa. Rosa quedó libre de cargos después de que su testimonio fue corroborado por la evidencia documental. El 5 de septiembre de 1977, día del inventario notarial, la casa de cantera en Madero y Allende fue sellada como escena de un crimen. El reloj Junggans seguía marcando las 10:12, congelado en el momento exacto en que doña Carmen había sido encerrada por primera vez. Julián gestionó la venta de la propiedad y destinó los recursos al tratamiento médico de su madre y a un fondo de compensación para Rosa. La tienda de abarrotes fue transferida a un administrador neutral. Doña Berta, la maestra jubilada, visitó a Rosa en su nueva casa rentada cerca del santuario de Guadalupe. Era un lugar pequeño, pero luminoso, con ventanas grandes y puertas que se abrían hacia afuera. Rosa, ¿cómo pudiste planear todo esto durante tanto tiempo? No fue planeación, doña Berta, fue supervivencia. Durante 20 años aprendí que los hombres respetables solo escuchan a otros hombres respetables con títulos oficiales. Necesitaba que un inspector encontrara la verdad, no que yo la contara. ¿Y no te daba miedo que todo saliera mal? Todos los días durante 20 años tuve miedo de que todo saliera mal, pero el 5 de septiembre era mi límite. Después de esa fecha, Ernesto iba a vender la casa y mudarse a Guadalajara. Si no actuaba entonces, doña Carmen habría muerto en el encierro y yo habría vivido con esa culpa el resto de mi vida. Doña Berta tomó las manos de Rosa. Eran manos callosas, envejecidas por el trabajo doméstico, pero firmes. Manos que habían cuidado a una enferma durante décadas y que finalmente habían encontrado la forma de romper el silencio. 6 meses después, en marzo de 1978, doña Carmen Santamaría falleció en el Hospital General de Morelia. Los médicos
confirmaron que su condición había mejorado considerablemente durante sus últimos meses de vida gracias al tratamiento adecuado y la atención humanitaria. Rosa asistió al funeral. Era la primera vez en 20 años que entraba a la Catedral de Morelia como mujer libre. Ernesto fue condenado a 8 años de prisión, pero cumplió solo 4 por buena conducta. Cuando salió, se mudó a la Ciudad de México y nunca regresó a Morelia. El registro municipal muestra que cambió su nombre legal en 1983. La casa de cantera fue comprada por una familia de profesionistas que la convirtió en consultorio médico. Repararon el reloj Junghans, que ahora marca la hora correcta. Sellaron permanentemente el cuarto bajo la escalera y colocaron una placa que dice: «En memoria de las víctimas del silencio doméstico». Manuel Herrera continuó trabajando como inspector municipal hasta su jubilación en 1995. En sus memorias profesionales escribió: «Aprendí que las anomalías más pequeñas a menudo ocultan las tragedias más grandes. Un consumo eléctrico irregular de 30 centavos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona invisible». ¿Pero había algo que nadie notó en toda esta historia? La llave IQ63 que Ernesto guardaba con tanto celo no era la llave original del cuarto de encierro. Rosa había hecho copiar la llave verdadera en 1968, 3 años después del encierro inicial. Durante 9 años, ella controlaba realmente el acceso al cuarto, mientras Ernesto creía que era el único con poder de decisión. Lo vimos al principio. Parecía nada, una esposa sumisa que bajaba la mirada ante las autoridades. Pero Rosa había construido pacientemente su estrategia de liberación durante casi una década. Cuando Manuel regresó años después a Morelia para una reunión de exfuncionarios, visitó a doña Berta, que entonces tenía 85 años. «Doña Berta, ¿cree usted que Rosa planeó todo desde el principio?». La anciana maestra sonrió con sabiduría acumulada. «Inspector, las mujeres como Rosa no planean venganzas, planean supervivencia. La diferencia es que la supervivencia requiere más inteligencia, más paciencia y más coraje. ¿Y usted sabía algo desde antes? ¿Sabía lo suficiente para hacer las preguntas correctas cuando llegó el momento adecuado? Esa es la responsabilidad de quienes tenemos educación y posición social. Estar listos para validar la verdad cuando las víctimas encuentran la forma de hablar. Hoy, en cualquier ciudad de México, puede reconocer las señales que Manuel aprendió a identificar en Morelia, 1977. Consumo eléctrico anómalo en casas donde alguien nunca sale. Compras excesivas de alimentos justificadas por enfermedades crónicas. Reloj detenido u objetos que marcan el momento en que alguien desapareció del mundo exterior. Llaves sofisticadas para accesos que deberían ser simples. Olor persistente a comida cocinada en espacios cerrados. Pero la señal más importante es el silencio colaborativo de la comunidad. Cuando todos saben que algo no está bien, pero nadie pregunta porque no es asunto nuestro, entonces alguien está pagando el precio de nuestra comodidad social. Rosa Mendoza vive actualmente en Pátzcuaro, Michoacán. Trabaja como auxiliar de enfermería en el hospital local y ha capacitado a docenas de mujeres en reconocimiento de violencia doméstica. Su casa tiene ventanas grandes, puertas sin cerrojos especiales y un reloj de pared que siempre marca la hora correcta. La llave I-63 está guardada en el archivo histórico de Morelia, como evidencia de que los objetos más pequeños pueden abrir las puertas más importantes. Porque al final, como aprendió Manuel Herrera en septiembre de 1977, los secretos familiares solo se mantienen cuando toda la comunidad decide no ver lo que está frente a sus ojos. La llave siempre ha estado ahí,
Solo necesitábamos el valor para usarla. ¿Has notado alguna vez un consumo eléctrico extraño en tu barrio? ¿Un reloj detenido? ¿O a alguien que compra demasiada comida para las personas que dice que viven en su casa? Si crees que debemos hablar más de estos temas, dale like y suscríbete. Si crees que son asuntos privados que no nos corresponden, comenta tu opinión honesta. En los próximos videos exploraremos más casos donde las señales más pequeñas revelaron las verdades más grandes, porque la llave para salvar vidas puede estar en los detalles que todos decidimos ignorar.